Hoy quiero responder a un artículo que se publicó recientemente en ABC, un periódico español. Lo escribió Juan Manuel de Prada y se titula Los católicos ante el sionismo. No voy a hablar de la persona, me voy a centrar en lo que dice el texto, porque aunque está escrito con una prosa cuidada y con muchas referencias culturales, en el fondo recicla un antisemitismo muy antiguo, el de raíz católica preconciliar, con ecos medievales, el mismo que se ha repetido durante siglos, pero ahora disfrazado de lenguaje culto. En este vídeo voy a leer fragmentos concretos del artículo y voy a explicar qué significan y de dónde vienen. Lo vamos a analizar con contexto histórico para que quede claro por qué no se trata simplemente de una crítica política a Israel, sino de un discurso que reutiliza patrones clásicos de hostilidad en contra de los judíos. Para que sepan de qué hablo, estos son los 5 elementos que voy a señalar en este vídeo. 1. El uso del término fariseísmo como insulto moral. 2. La forma en que presenta al mundo judío como un bloque homogéneo o con una agenda. 3. Las insinuaciones sobre poder oculto y dinero. 4. La teología del reemplazo que presenta a la Iglesia como sustituta de Israel. Y 5. La idea conspirativa de algo llamado anglosionismo. Mi objetivo es que al terminar este vídeo puedan reconocer estos recursos no solo en este artículo, sino en cualquier texto por muy bien escrito que esté, y sepan diferenciar una crítica legítima de un mensaje que sigue usando los viejos clichés del antisemitismo histórico. Empecemos con el primero, el uso del término fariseísmo. El artículo arranca fuerte, utilizando la palabra fariseísmo para describir a quienes él llama católicos sionistas. Y aquí es donde tenemos que detenernos, porque este término no es inocente. En los evangelios, los fariseos eran un grupo judío del siglo I. Con el tiempo, en la predicación cristiana, fariseo pasó a significar hipócrita, falso creyente, enemigo de Cristo. Durante siglos, esta etiqueta fue una de las principales armas del antijudaísmo cristiano. No solo describía a un grupo histórico, sino que se convirtió en sinónimo de judío endurecido y cerrado a la verdad. Cuando en este artículo se dice que el fariseísmo es una aberración y se lo asocia con grados diabólicos, aunque se aplique a católicos que apoyan a Israel, el eco histórico es inevitable. Está activando un cliché religioso que durante siglos ha servido para despreciar al judaísmo y para vincularlo con hipocresía, engaño y maldad espiritual. En otras palabras, se usa un insulto teológico que arrastra siglos de carga antisemita, pero ahora aplicado a un contexto político. No es un término neutro ni casual, es un recurso que conecta de forma directa con el viejo lenguaje del antijudaísmo cristiano. En el artículo, el autor escribe lo siguiente: la maltrecha sensibilidad occidental asumió una suerte de autoinculpación que el mundo judío asusó hasta convertir en acusación manifiesta. Fíjense bien, aquí no habla de un grupo específico ni de una corriente religiosa o política concreta. Habla de el mundo judío como si fuera una entidad única con un pensamiento único y una agenda común, y además le atribuye una acción deliberada, asusar la culpa de Occidente, hasta convertirla en una acusación. Este es el problema. Cuando se usa una expresión como el mundo judío para describir a un colectivo enorme y diverso, se borra la pluralidad y se reduce a millones de personas a un solo sujeto con intereses y objetivos supuestamente compartidos. En este caso, el objetivo sería manipular la conciencia de todo Occidente. Este tipo de generalización no es nueva. Es un patrón clásico del antisemitismo, que presenta a los judíos como un bloque organizado y con poder de influencia desproporcionado. A lo largo de la historia, esta idea se ha usado para alimentar teorías conspirativas y para justificar persecuciones. En el artículo, Juan Manuel de Prada escribe: nadie sabe qué oscuros manejos mueven a nuestros católicos sionistas, aunque sospechamos que no sea otro sino aquel poderoso caballero al que Quevedo dedicó una célebre letrilla. En pocas palabras, está insinuando que detrás de las posiciones políticas de quienes él llama católicos sionistas hay oscuros manejos y que, muy probablemente, el verdadero motor sea el dinero. Ese poderoso caballero
de Quevedo. El problema es que en un texto centrado en el sionismo y en Israel, la asociación entre dinero y poder oculto no es neutral. Es uno de los estereotipos antisemitas más persistentes, la idea de que los judíos, o quienes los apoyan, mueven la política, la prensa o las decisiones internacionales mediante su riqueza y su capacidad de comprar voluntades. Este cliché tiene siglos de historia, desde la acusación medieval de usura, pasando por la propaganda antisemita del siglo XIX, hasta la narrativa de conspiraciones financieras en el siglo XX. Además, la referencia a Quevedo no es inocente. Quevedo fue un antisemita clásico en la España del siglo de oro. En varios de sus escritos atacó a judíos y conversos, vinculándolos con la avaricia, la corrupción y el engaño. Usar a Quevedo aquí, en un texto que habla de sionismo y de supuestos manejos ocultos, refuerza esta conexión histórica. Por eso, aunque el artículo hable formalmente de católicos sionistas, la combinación de oscuros manejos, más dinero, más referencia a un autor famoso por su antisemitismo, proyecta un eco muy claro. Retoma un patrón económico del antisemitismo clásico, pero lo camufla como crítica cultural y literaria. En el artículo, el autor recuerda la reunión entre Pío X y Theodor Herzl, fundador del sionismo político, y cita estas palabras atribuidas al Papa: «Los judíos no han reconocido a nuestro Señor. Nosotros no podemos reconocer vuestro movimiento. La fe judía ha sido el fundamento de la nuestra, pero ha sido superada por las enseñanzas de Cristo». Aquí no hay ambigüedad. Este es el núcleo de lo que se llama teología del reemplazo. Según esta doctrina, el pueblo judío deja de ser el pueblo de la alianza y es sustituido por la Iglesia. Lo que fue prometido a Israel pasa a ser de la comunidad cristiana y el judaísmo queda como una fe incompleta, caduca y, en último término, sin legitimidad. Este planteamiento fue la base del antijudaísmo cristiano durante casi 2000 años. No es solo un argumento teológico. Históricamente sirvió para justificar marginación, expulsiones y persecuciones. La lógica era simple y peligrosa. Si el judaísmo ha sido superado y ya no tiene papel en la historia de la salvación, entonces los judíos son o un obstáculo o una reliquia. El problema de rescatar esta idea hoy, en un debate político, es que niega la legitimidad política del pueblo judío. En el contexto del artículo, sirve como argumento de fondo para rechazar el sionismo no solo como proyecto político, sino como cualquier expresión de continuidad del pueblo judío en la historia. Este punto histórico es clave para entender el trasfondo. La teología del reemplazo fue durante siglos uno de los motivos por los que el Vaticano no reconoció oficialmente al Estado de Israel cuando se proclamó en el año 48. Desde la óptica preconciliar, el pueblo judío ya no tenía un papel activo propio y, por tanto, un reconocimiento político podía interpretarse como legitimar una continuidad que, según esa doctrina, había quedado superada por la Iglesia. Ese marco empezó a cambiar con el Concilio Vaticano II en los años 60, especialmente con la declaración Nostra Aetate. Allí, la Iglesia dejó de presentar a los judíos como pueblo rechazado por Dios, reconoció la raíz común judeocristiana y rechazó el antisemitismo. Este giro doctrinal creó el terreno para que décadas después, en el año 93, el Vaticano y el Estado de Israel establecieran relaciones diplomáticas plenas. Para un católico de hoy, entender este proceso es importante. El rechazo inicial no fue solo político, sino profundamente teológico, y el cambio posterior fue fruto de una reflexión profunda de la Iglesia sobre su relación con el pueblo judío. El reconocimiento de Israel tras el concilio no supuso renunciar a la fe católica, sino asumir un compromiso nuevo con el diálogo y la reconciliación. En varios pasajes, el artículo contrapone la Shoah con la situación en Gaza y sugiere que quienes hoy apoyan a Israel son herederos de quienes aplaudieron la matanza de judíos. En otras líneas, la balanza moral coloca a Israel del lado de los verdugos nazis y a los palestinos del lado de las víctimas absolutas. ¿Por qué esto es un problema? Primero, porque usa la Shoah como arma arrojadiza en un debate actual. La convierte en una plantilla moral donde los judíos pasan de víctimas históricas a culpables esenciales. Esta inversión
alimenta un marco de demonización colectiva. No se critican políticas concretas. Se deslegitima a Israel como Estado judío. Segundo, porque banaliza a la Shoah. La Shoah fue un proyecto industrial de exterminio de un pueblo por ser judío. Equiparar cualquier conflicto moderno a ese patrón, sin precisar categorías históricas o adecuadas, distorsiona la historia y carga simbólicamente contra los judíos vivos. Tercero, porque existen formas responsables de criticar acciones militares o políticas, describiendo hechos, fuentes o el derecho internacional. Pero este artículo evita ese camino y escoge la analogía nazi, que es un cliché antisemita contemporáneo. No analiza, demoniza. En el tramo final del artículo, el autor habla de matanzas perpetradas por algo que él llama anglosionismo. Con esta sola palabra, anglosionismo, condensa un marco conspirativo clásico. La idea de que existe una alianza judeo-anglosajona que dirige guerras, manipula gobiernos y mueve los hilos del mundo. Este no es un concepto nuevo, ni inocente. Es un reciclaje directo de narrativas como el judío masónico o el judío bolchevique, que durante el siglo XX se usaron para explicar cualquier problema político, como fruto de un plan secreto judío aliado con otra gran potencia. Y más atrás en el tiempo, encaja con el mito más influyente del antisemitismo moderno, los protocolos de los sabios de Sion, un panfleto falso que revelaba una supuesta conspiración judía mundial. ¿Y cuál es el problema? El problema es que este tipo de ideas funcionan como un comodín para culpar de todo a un enemigo invisible. Es el mismo mecanismo mental de quienes creen que la Tierra es plana o que hay reptilianos controlando a los gobiernos. Una visión del mundo donde nada es lo que parece y todo está controlado por una élite secreta. La diferencia es que aquí esa élite tiene nombre, los judíos, o como en este caso, el sionismo, fusionado con las potencias anglosajonas. Meter este concepto en un artículo sobre política actual no aporta análisis real. Lo que hace es activar una de las fantasías conspirativas más dañinas y persistentes de la historia, que ha servido para justificar persecuciones, leyes discriminatorias y violencia contra los judíos a lo largo de la historia. Muchos piensan en el antisemitismo únicamente en su versión más extrema, la nazi, con teorías raciales, campos de concentración y exterminio. Pero esa es solo la forma más brutal y visible del antisemitismo. El antisemitismo tiene muchas caras, y varias de ellas están presentes de forma clara y grave en este artículo. En este texto vemos antisemitismo religioso, con el uso de fariseísmo y la recuperación de la teología del reemplazo, que presenta al judaísmo como una fe caduca y superada por la Iglesia. Esto no es un simple desacuerdo teológico. Históricamente ha servido para legitimar marginación, expulsiones y persecuciones. Encontramos también antisemitismo político, al describir al mundo judío como un bloque homogéneo con una agenda de manipulación global. Este recurso elimina la diversidad y activa clichés conspirativos con siglos de historia. Vemos antisemitismo económico, al vincular el apoyo a Israel con oscuros manejos y el poderoso caballero del dinero, usando incluso a Quevedo, un autor con un historial antisemita conocido. Es un eco directo de la vieja acusación de usura y codicia contra los judíos. Está presente también el antisemitismo conspirativo, con el concepto de anglosionismo, que entronca con los protocolos de los sabios de Sion y también con otras fantasías delirantes sobre un control global judeo-anglosajón o de los judíos aliados con alguna otra potencia. Y aparece también el antisemitismo contemporáneo de analogía, al comparar a Israel con los nazis, invirtiendo la memoria de la Shoah y utilizándola como arma de demonización colectiva en contra de Israel. Este no es un antisemitismo menor ni un simple desliz retórico. Es un antisemitismo grave que combina varias de sus formas históricas, camuflado en un texto culto y bien escrito. Y precisamente por eso es peligroso,
porque no necesita gritar para transmitir con eficacia un mensaje que lleva siglos, alimentando prejuicios y hostilidad en contra de los judíos. Aunque el autor lo oculte bajo una prosa delicada y cargada de palabras grandiosas, el texto desprende el mismo tufo antisemita de siempre, el rancio, el preconciliar, el que durante siglos marcó el discurso católico contra los judíos. No hay nada nuevo, solo un envoltorio más fino para ideas viejas y peligrosas. Y precisamente por eso, todos los católicos del mundo deberían rechazar y criticar, sin ambigüedades, esta clase de basofia, igual que lo hicieron todos los papas, desde Juan XXIII, quienes trabajaron cada uno a su manera por superar el antijudaísmo, tender puentes y promover un diálogo verdadero entre los católicos y el pueblo judío.